La adoración, una palabra tan común para los cristianos, en especial para los músicos, que se ha convertido en parte de nuestro lenguaje cristianizado, pero que al mismo tiempo ha perdido parte de su significado que trae consigo una profundidad enorme. Por eso hoy, lo que no te dicen de la adoración. Primero, ¿somos falsos adoradores? Aquí es donde los religiosos empiezan a echar piedra. Pero aclaremos este primer punto. Muchos de nosotros aprendemos sobre el cristianismo en nuestras iglesias y siempre escuchamos frases como: hermanos, vamos a adorar, cierren sus manos, levanten sus ojos. No, perdón. Cierren sus ojos, levanten sus manos, vamos a adorar. Pero nos quedamos solo con la frase y no con su significado. Esto suele pasar en muchas ocasiones. ¿Y entonces es así como se adora? ¿O por qué durante todo este tiempo hemos estado adorando de esa manera? Resulta, pasa y acontece que Jesús nos da a entender que pudimos haber estado adorando mal todo este tiempo y no lo sabíamos. En Juan 4:23 encontramos la historia en donde Jesús le cuenta a la mujer samaritana que ahora ha llegado el momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si Jesús nos dice que hay verdaderos adoradores, también hay falsos adoradores. Y muchas veces pensamos que todo lo que nos han enseñado es la forma correcta en que debemos hacerlo, pero aquí no se trata sobre deducir, sino de confirmar con la Biblia, en donde encontramos más de 150 veces la palabra adorar, en donde su significado principal es postrarse ante Dios, es decir, una falsa adoración es aquella en la que nos postramos ante cualquier objeto, ser, persona, etc. Claramente no en una forma literal, que no sea Dios. Por eso al acercarnos a Él y postrarnos debemos estar seguros de a quién estamos adorando. 2. ¿Conocer para adorar? En Hechos 17:23 encontramos la historia de Pablo en Atenas. Algo capta la atención de Pablo y es este altar que tenían a un Dios no conocido. Es decir, estaba el altar, rendían culto a la deidad, pero no la conocían. Lo hacían ya fuera por tradición, rito, costumbre o simplemente porque les parecía bien hacerlo. Definitivamente esta no es la adoración que el Padre busca. Por eso la adoración siempre debe tener como el centro a Dios, pero no a un Dios que simplemente existe o que está vagando por el universo, sino a un Dios que se revela a nosotros en cada situación y nos muestra cómo es para que nos acerquemos a conocerlo. Allí encontramos sus virtudes y todo lo que Él hace por nosotros. Por eso debemos alabarlo. 3. Entonces cantemos alabanza y ya, ¿no? No, Andrés Birch nos cuenta en el libro La Adoración que cantar a Dios y alabarlo son dos cosas diferentes pero que se complementan. Y sí, en muchas ocasiones la adoración y la alabanza se presentan como canciones que tenemos que cantar el domingo. Pero la alabanza y la adoración van mucho más allá, no es simplemente música. Es allí donde debemos aplicar lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, ya que no se trata de cantar por un ritmo que mueva la cintura o porque la voz de la persona que está cantando es bonita. Se trata de saber si lo que estamos cantando verdaderamente exalta a Dios. Además es muy importante saber que la adoración no es simplemente cantar, tenemos muchas más formas de adoración en la Biblia. La palabra de Dios, la oración, hablar con otras personas acerca de Dios y aún nuestra propia vida tiene que ser una muestra de adoración. 4. ¿Es tu vida una muestra de adoración? Volviendo con Andrés Birch, él tiene una frase en la que nos dice que la adoración en la iglesia no sirve sin la adoración en nuestras vidas. Por lo tanto, la adoración se fundamenta en el tiempo de relación que tenemos con Dios, ya que no es simplemente un día, sino un estilo de vida. Y allí es donde tenemos que preguntarnos cómo nos ven las personas que están a nuestro alrededor. ¿Saben que somos verdaderos adoradores? Y allí es donde entra el por qué lo hacemos. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que enciende la llama de la adoración? La respuesta: Jesús. El centro de la Biblia es Jesús. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento podemos encontrar todas las historias que narran sobre su venida y aún sobre su vida. Cada parte de la Biblia apunta hacia Jesús. Y si Él es el centro de toda la Biblia, ¿cuánto más debe ser lo de nuestra adoración? Bueno, y después de todo esto, entonces, ¿cómo voy a conocer a Dios? La mejor manera de conocer a alguien es relacionarnos con esa persona, pasar tiempo con ella, interesarse por saber de su vida, comenzar a preguntar con interés para conocerla. Por esto es que la palabra de Dios juega un papel muy importante en este asunto. Y para poder conocerlo,
Sergio Villanueva en el libro La Adoración nos da 5 tips esenciales para poder conocerlo y tener una perspectiva más amplia de quién es Dios. Debemos entender que para conocerlo todo comienza con Dios. Y como comienza con Dios, debemos saber que Él desde el inicio de todo esto se ha revelado a nosotros como Él mismo dentro de su creación, así como lo menciona Pablo en Romanos 1:20. Pero no podemos quedarnos con que simplemente Dios es real. Como ya lo sabemos, debemos conocer a Dios. Allí es donde entra el segundo punto, y es que tenemos que relacionarnos con Él, teniendo en cuenta que una relación es entre dos personas. No se trata simplemente de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, sino de escuchar. Dios quiere que lo escuchemos, como dice en Éxodo. Ahora, al tener una relación con Él, vamos a saber qué es lo que choca entre nosotros que no permite que la relación avance. Es allí donde entra el pecado, y donde encontramos que solo a través de la sangre de Jesús y su sacrificio es que seremos redimidos, como dice Romanos 3:23. Allí es donde encontramos que Dios nos da una respuesta, nos da esa guía, ese camino que nosotros debemos seguir, ese propósito que se cumple para Él y por Él. En palabras de Sergio Villanueva, toda nuestra vida es una muestra de alabanza y de gratitud hacia Dios. De esta forma, nuestro mayor logro será que el reino de los cielos avance, no que se quede en nosotros. Nuestra adoración debe ser tan potente que impregne a los demás que están a nuestro alrededor, y así puedan conocer a Dios hasta lo último de la tierra. Esto es lo que no te cuentan de la adoración. Aún así no podemos seguir viviendo de la misma forma sabiendo que Dios está buscando esos adoradores. Tiene en el cielo millones y millones y millones de ángeles que le adoran día tras día, y aún así está buscando adoradores en la tierra, pero no cualquiera de ellos, sino aquellos que estén dispuestos a verdaderamente adorarlo en todo momento, no por un segundo ni por una necesidad, sino por gratitud, entendiendo que adorar a Dios no acaba cuando nos bajamos de la plataforma o dejamos de cantar. Adorar a Dios es una respuesta natural de nosotros por su bondad y su misericordia, que son nuevas cada día. Y ahora que sabes cómo es la adoración, ¿cómo vas a adorar?